Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, un gran hombre, excelente persona, un gran investigador, que era de los pocos que sabía traducir, leer las antiguas tablillas de miles de años encontradas en Mesopotamia y acumuladas hoy en varios museos de Europa y de Estados Unidos. Las podía leer, las podía traducir, están en escrita cuneiforme porque parecen trazos como cuñas. Cuneiforme, un europeo le puso ese nombre, los otros le siguieron llamando de esa manera. Significa que no se sabe realmente el nombre de esa escritura, y si se sabe y si existe, el nombre no se ha descubierto, y todos esos relatos que nos dice suceden en esta región aquí, lo que es Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Éufrates, en el territorio que hoy llamamos ahí el Medio Oriente, Irak, Siria, Irán, Turquía, todos esos lugares por ahí es donde gira estos relatos que Zecharia Sitchin traduce de las tablillas sumerias. En la última parte veíamos que Zecharia Sitchin se hacía una pregunta. Decía, si los dos acontecimientos principales, o sea, la creación de la tierra y la creación del hombre, están correctamente descritos en la Biblia, en el libro del Génesis, ¿no deberíamos aceptar también la veracidad del relato bíblico en lo referente a la aparición de la humanidad en la tierra? Y si los relatos bíblicos no son más que versiones abreviadas de unas crónicas sumerias más antiguas y detalladas, ¿por qué no utilizar estas últimas, o sea, los relatos sumerios más antiguos y detallados que los que están en el Antiguo Testamento de la Biblia? ¿Por qué no usar estos últimos para acrecentar y completar la información bíblica, si son precisamente la fuente de donde beben los textos de la Biblia? Mucho más resumidos, con menos detalles. ¿Por qué no utilizar estas últimas fuentes para acrecentar y completar las informaciones bíblicas de aquellos tiempos ancestrales? Una pregunta lógica de Zecharia Sitchin, ¿no? ¿Por qué no nos vamos entonces a aceptar la veracidad? Y en el fondo está criticando a los llamados, a lo que él le llama expertos, ¿no? Esos antropólogos, investigadores, egiptólogos, asiriólogos, que se encargan, esos europeos estadounidenses que se han encargado de ir a desenterrar tablillas allá a Medio Oriente y a llevárselas y a elaborar teorías. Aparecen entonces en esos textos relatos que ya están en la Biblia, pero de una manera más detallada en estos relatos sumerios, y Zecharia Sitchin está criticando y al mismo tiempo preguntando, pero criticando a estos señores. ¿Ustedes creen en la palabra que está en la Biblia? Hasta llegan al extremo de decir que es palabra de Dios. Estos mismos relatos están en las tablillas sumerias, mucho más antiguos que los de la Biblia. Por eso tienen más detalles. Entonces, ¿por qué no creen en esos relatos sumerios? En lugar de llamarles mitos, leyendas sumerias. Eso él está diciendo, ustedes son hipócritas, porque creen en la copia de esos relatos que son los textos bíblicos y no creen en los originales, más detallados, más amplios, que son los relatos de las tablillas sumerias. Esa es la hipocresía de la antropología europea. Y ese es uno de los rasgos de la antropología europea y estadounidense. La hipocresía, el racismo, el desprecio por otras cosas, otras culturas.
Entonces lo está criticando, por eso lo llama, si son expertos, lo más lógico es eso. Dado que unos son los reflejos de las otras, los textos bíblicos son reflejos de los textos sumerios más antiguos que están en las tablillas. Dado que unos son los reflejos de las otras, levantemos el espejo de todos estos antiguos recuerdos. Sigamos desmarañando este sorprendente relato. Dejen la hipocresía de estar llamándole mitología a estos relatos antiquísimos, porque ya están en la Biblia. Y ustedes creen en lo que están en la Biblia, hasta como palabra de Dios. Llegan a ese extremo. Entonces, a esto a los originales le llaman hipócritamente como mitos, leyendas. El libro del Génesis, después de contarnos cómo se le otorgó a el Adán, que es una raza de terrestre, no es un personaje en este caso, literalmente significa el terrestre, el Adán, el Adamu. Después de contarnos el libro del Génesis, cómo se le otorgó a el Adán, literalmente el terrestre, la capacidad para procrear, que eso es lo que trata en resumen el relato del pecado original. Entonces, estupideces que se han inventado en la religión, el pecado original, ¿no? Que Eva le dio el fruto a Adán y él comió, entonces pecaron los. Todas esas interpretaciones moralistas que no tienen nada que ver con el texto real, es lo que Zecharia Sitchin nos aclara aquí. Se trata de la capacidad para procrear que Enki le dio a ese terrestre que estaba allá en el Edén, en la región donde gobernaba Enlil, que los fue a secuestrar allá a África, donde estaba trabajando en las minas, al servicio de Enki. A la fuerza se metió allá con armas, derrubó murallas con armas que llevó, grandes instrumentos, y lo secuestró y lo llevó al Edén, que la Biblia llama el Edén. Entonces sigue diciendo, la capacidad para procrear pasa a relatar los acontecimientos generales en la tierra a través de la saga de una rama específica de la humanidad. O sea, el libro del Génesis hace muchos saltos. Una copia muy, no sé si podríamos decir hoy muy mala, ¿no? Pero es una copia un poco desordenada porque hace muchos saltos. Él o los que escribieron estos textos privilegian, no hacen un relato realmente como histórico, lineal, sino que privilegian un grupo y desaparecen otros. Entonces esa historia, esos textos bíblicos no nos dan realmente como la realidad del relato completo. Por eso hay que buscarla en los textos sumerios, que estos llamados expertos europeos y estadounidenses se han dado la tarea de llamarle mitología, para desinformar y engañar. Entonces Zecharia Sitchin también aquí está cuestionando esa manera de los textos bíblicos, el Antiguo Testamento. Dice, después de contarnos el libro del Génesis, cómo se le otorgó a el Adán, literalmente el terrestre, ahí implica hombre y mujer, la capacidad para procrear, el libro del Génesis pasa a relatar los acontecimientos generales de la tierra a través de la saga de una rama específica de la humanidad, deja otras ramas fuera. La de una persona llamada Adán y sus descendientes. Dicen en el libro del Génesis, este es el libro de las generaciones de Adán. Nos dice el Antiguo Testamento, con ese título, este es el libro de las generaciones de Adán. Podemos suponer con bastante certeza que este libro existió realmente
el libro de las generaciones de Adán, que se menciona en el Antiguo Testamento. Entonces, libros que sabemos que existieron porque son mencionados aquí en estos textos antiguos. Este es el libro de las generaciones de Adán, nos dice el Antiguo Testamento. Podemos suponer con bastante certeza que este libro existió realmente. Las evidencias apoyan la idea de que la persona a la que la Biblia llamó Adán fue aquella a la que los sumerios llamaron Adapa. Entonces ese Adán de la Biblia se refiere a un personaje concreto, Adapa. Un terrestre que Enki perfeccionó. ¿Ven? Esa palabra entre comillas, perfeccionó. Enki perfeccionó a la Adapa. Ya en el libro perdido de Enki, que leímos en otro canal, Leyendo Avanzamos en YouTube, y vamos también a leer en este canal, en base a texto de las tablillas, Secharya Sitchin ya nos informa que Adapa era hijo de Enki con una de esas terrestres. Se relacionó sexualmente con dos mujeres terrestres, jóvenes, y de una de ellas le nació ese Adapa y de otra le nació una hembra llamada Titi. Eran medio hermanos los dos y crecieron. Pero Enlil había prohibido el apareamiento o el contacto físico, el tener descendencia de los Anunnaki con los terrestres. Entonces Enki inventó la historia de que ese Adapa que él llevó a su propia casa ahí en Mesopotamia, en su ciudad de en la ciudad que él fundó, la primera ciudad de Mesopotamia, que luego Anu le entregó a él cuando le quitó el mando. Ahí lo crió Enki y se lo entregó a los dos, al niño y a la niña, a su propia esposa. Ahí en Mesopotamia lo creó a los dos. Engañó a todo el mundo, menos a su servidor, que sabía de quién eran esos dos niños. Y aprendieron, él mismo les enseñaba, y la mujer de él, de Enki, aprendieron a hablar el idioma de Nibiru. Una inteligencia tremenda la de Adapa y Titi, porque era la genética directa de Enki con una terrestre. Se le llegó a llamar el sabio de Eridu, porque lo crió Enki ahí en su ciudad de Eridu, en el sur de Mesopotamia, en la casa de su esposa. Y cuando le preguntaban, y la misma esposa, él le engañó y le dijo, mira, esta raza terrestre apareció en el desierto, vamos a criar este niño y esta niña aquí en la casa. Y le enseñaron de todo, sus costumbres, su idioma, poesía, astronomía, matemática. Ese fue Adapa, el primer terrestre llevado al espacio. Fue llevado a Nibiru por orden del rey. Hasta el rey de Nibiru, padre de Enki, se creyó el cuento de Enki, ¿no? Se quedó maravillado cuando Adapa fue llevado a Nibiru en una nave espacial. ¡Qué maravilla que apareció un ser tan parecido a nosotros en el desierto! Era mentira, era una creación de Enki, aunque Enki después le reveló el secreto a su padre Anu. Entonces, de ese Adapa está tratando el relato del Antiguo Testamento, cuando habla de Adán que tuvo dos hijos con su esposa. Es Adapa y Titi, porque Adapa se casó con su media hermana Titi, y ahí vino una gran descendencia, y ahí vino Caín, Abel y otros. Ese es Adapa, ya no es el Adán al principio, ¿no? Al que le introdujeron los dos genes. Ese es el Adán primitivo, que aprendió a procrear, pero seguía siendo trabajador de los Anunnaki en Mesopotamia y en las minas.
Este ser que es al que, por eso dice, Enki lo perfeccionó, o sea, le dio su propia su propio ADN con esas dos mujeres terrestres. Y nace Adapa y Titi. Entonces, ese Adapa y Titi es el Adán de la Biblia, padre de Caín y Abel. Ven, son dos personajes parecidos, pero no son iguales. Uno es la raza, el Adán, el terrestre, al que se le inyectan, se le dan los dos genes para que procree, y otro es el Adapa, o Adapa, el nombre propio de una persona, ya civilizado, criado en la casa de Enki, enseñado a hablar, todos le dije, todas esas ciencias, un gran hombre que fue y se le llamó el sabio de Eridú, fue criado en esa ciudad ahí en Mesopotamia. Por eso dice, Enki lo perfeccionó, y que se supone que estaba genéticamente relacionado con él, o sea, genéticamente relacionada con él, era su hijo, con una terrestre, los dos. Ese Adapa y su esposa Titi, que en la Biblia la confunden con Eva, le ponen Eva, eran hijos de Enki los dos. Ustedes ven que no se puede juzgar estos textos con la moral que tenemos ahora, la moral que nos ha metido la iglesia de generación en generación, que todo es pecado, que Dios no quiere. Esos inventos y disparates que la iglesia le mete en la cabeza a mucha gente, ¿no? Se casaban entre hermano y hermana, entre medio hermano y media hermana. ¿De quién aprendieron los terrestres esa práctica moral? De los Anunnaki. Y no había pecado, no había nada, porque los dioses eran ellos. Y los terrestres veían que ellos hacían eso. Fue después del diluvio que apareció esa cuestión de las religiones, porque dos de ellos se declararon dioses y le enseñaron a toda esa generación postdiluviana que ellos eran dioses. Pero antes del diluvio no había esa cuestión de que verlos como dioses. Abraham se casa con su hermano, con su media hermana. Esa es la época antes del diluvio, que no había aparecido esa cosa de la religión, aunque las manipulaciones religiosas han querido pasarnos la idea de que los patriarcas eran la misma gente que adoraban a Yahvé. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces dice que Enki lo perfeccionó y que se supone que estaba genéticamente relacionado con él, no relacionada en el caso de la niña, sí. Una amplia, dice de Adapa, un texto antiguo, una amplia comprensión perfeccionó Enki para él, para desvelar los designios de la tierra, astronomía, el origen de nuestro planeta, que ya lo sabían los Anunnaki, se lo transmitieron a los sumerios. Adapa fue de los primeros que accedió a ese conocimiento, criado entre ellos, en la casa de Enki. Y escribió un libro. Dice, una amplia comprensión perfeccionó, o sea, inteligentísimo. Es la genealogía, es el ADN directo de un Anunnaki, de Enki. Para desvelar los designios de la tierra. A él le dio el conocimiento. Recuérdense que el primer terrestre que estaba allá en el Edén, era como salvaje. No había podido comer del árbol del conocimiento, ¿recuerdan? Como dice el texto bíblico. O sea, no se le había dado esa inteligencia. A Adapa se le dio el conocimiento con mayúsculas, lo pones echar y así, o sea, aquel conocimiento que no quería en Lil, en el texto bíblico, presentándose como si fuera Yahvé, no pueden comer del árbol del conocimiento de la sabiduría. Estos aspectos se los da Enki a Adapa, porque es directamente hijo de él. Accedió al conocimiento con mayúscula, le dio amplia comprensión a la sabiduría y el conocimiento. Y eso es lo que no quería en Lil, porque si no se van a hacer como nosotros.
Van a construir naves como nosotros, van a terminar yendo a Nibiru a visitarnos. Inteligente como nosotros. Eso nunca lo quiso Enlil. A Enki, que siempre fue en contra de los planes de Enlil, le da el conocimiento, amplia sabiduría y el conocimiento para desvelar los designios de la tierra, conocimiento. ¿Y qué no le dio Enki en su genética a Adapa? El ciclo vital de ellos, de los Anunnaki. Pero Adapa vivió más de 30.000 años, según los textos de las tablillas que nos habla el libro perdido de Enki. Enki mismo lo menciona, la cantidad de años más o menos que vivió Adapa. Ese Adapa que fue el origen de esa humanidad civilizada, que ya existía el terrestre, pero aquel que no estaba civilizado, que podía procrearse, ¿no? Y que después de miles de años, dice Enki en el libro perdido de Enki, fue degenerando de nuevo hacia aquel ser salvaje peludo. Y yo les decía ya que ese ser terrestre, primitivo, peludo, existe todavía en la montaña de China. Y ha procreado con terrestres actuales. Y han nacido hijos normales, que hay registros ya de la cédula, de la identidad de uno de los hijos de una terrestre de esa salvaje con terrestre por ahí por la China, en una de esas montañas. Los almas se le llama a esos seres. Todavía existe ese ser. A él le dio el conocimiento y la sabiduría, dice, hablando de Adapa, pero la inmortalidad no se la dio, o sea, el ciclo de vida largo de los Anunnaki no se lo dio. Cuando se habla de inmortalidad hay que ponerla entre paréntesis, porque los Anunnaki nacen, crecen y mueren, como nosotros. Se ponen viejos igual que nosotros, pero tienen un ciclo de vida mucho más largo porque va de acuerdo con la órbita de su planeta alrededor de nuestro Sol. Como nuestro ciclo de vida va ligado, va de acuerdo al tiempo de la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol. Más sencillamente, se lo explico. 100 vueltas de nuestro planeta alrededor del Sol, son 100 órbitas. Significa que tenemos 100 años de vida, ya estamos viejos. 3 órbitas del planeta Tierra alrededor del Sol, tenemos 3 años de vida. Porque la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol son 360 días, ¿no? Entonces ellos, igual con su planeta Nibiru, hace una órbita alrededor de nuestro Sol cada 3.600 años, que sería entonces, según las cuentas aquí, un año de vida para ellos. Para que entiendan la comparación que le estoy haciendo. No necesitamos ser expertos astrónomos, ni miembros de la Academia de Astronomía de Europa y Estados Unidos para entender estas cosas. Es simple. Entonces no le dio larga vida, eso es lo que significa la inmortalidad, llamada inmortalidad, que los terrestres creen que los dioses no mueren, porque viven muchísimo tiempo. La inmortalidad no se la dio. Se han encontrado partes del relato de Adapa, el texto que habla de él. El texto completo bien pudo ser llamado el libro de las generaciones de Adán. Pero se han encontrado partes de ese relato, dice Secharia Sitchin. El libro de las generaciones de Adán, al cual se refiere el Antiguo Testamento. El libro del Toledot, las generaciones de Adán, se menciona en el Antiguo Testamento. Dice, probablemente los reyes asirios tuvieron acceso a este libro. En el tiempo del imperio asirio parece que se tuvo acceso a ese libro. Pues muchos de esos reyes asirios afirmaban haber conservado
una u otra de las virtudes de Adapa. ¿Ves? El tipo está relacionado directamente con esos, todavía se relaciona directamente, muy conocido en la época del Imperio Asirio. Sigue diciendo entonces, dice, pues muchos de esos reyes afirmaban haber conservado una u otra de las virtudes de Adapa. Por ejemplo, Sargón y Senaquerit, que son dos reyes asirios, sostenían que habían heredado la sabiduría que Enki le había concedido a Adapa. Conocían esa historia, que es historia humana, no es leyenda, no es mito. Y en las tablillas no se dice que Sargón y Senaquerit conocían el mito de, no, ese disparate de mitología se lo plantaron los llamados expertos europeos y estadounidenses a estos escritos antiguos. Los antiguos no le llamaban así, porque era historia real. Ve, son los reyes que están hablando, los que tenían el privilegio de guardar esos escritos en sus bibliotecas. Sargón y Senaquerit sostenían que habían heredado la sabiduría que Enki le había concedido a Adapa. Otro rey llamado Sinsharishkun y otro llamado Azaradón alardeaban de haber nacido a imagen del sabio Adapa. La misma raza se reconoce en sus antecesores, Adapa, a imagen del sabio Adapa, le llamaban sabio. Según una inscripción, Azaradón erigió una estatua con la imagen de Adapa en el templo de Asur durante el imperio asirio. Señores, ustedes ven una noticia tan maravillosa como esa. Había una imagen de cómo era Adapa, una estatua, porque se le conocía ya. ¿De dónde sacó ese rey esa imagen? Pues con seguridad de textos antiguos o de tradiciones, porque es historia, no es leyenda. Azaradón, uno de los reyes del imperio asirio, mandó erigir una estatua con la imagen de Adapa en el templo de Asur. Y no era un dios, pero en el templo es la casa del Anunnaki. Que los terrestres le llaman templos. ¿Ves? En el templo de Asur, uno de los Anunnaki, que parece que era Ninurta, Asur. Y Asurbanipal, otro rey, afirmaba haber aprendido el secreto de la escritura de las tablillas de antes del diluvio, tal como Adapa lo había conocido. Por eso la crítica de Zecharia Sitchin a esa hipocresía de los llamados expertos europeos y estadounidenses. Si ustedes dicen que la Biblia es palabra de Dios y creen en la Biblia y no la cuestionan, y hasta mataban al que cuestionaba la Biblia, lo quemaban porque era como hablar en contra de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que ustedes no crean que el texto original en que se basa la Biblia, basado en las tablillas sumerias, ustedes digan que es mitología? No es posible tanta hipocresía. Dice entonces que Asurbanipal afirmaba haber aprendido el secreto de la escritura de las tablillas de antes del diluvio, tal como Adapa lo había conocido. Había una historia cercana en la memoria y en los escritos, y hasta la imagen de ese señor, una estatua. ¿Te imaginas si hubiésemos encontrado esa imagen? ¿Quién destruyó o alguien guardó ese gran tesoro arqueológico? Las fuentes sumerias sostienen que existieron tanto culturas rurales, agrícolas y ganaderas, como asentamientos urbanos antes de que el diluvio barriera la tierra. Antes del diluvio existió una gran civilización ya de terrestres, civilizados.
Las fuentes sumerias sostienen que existieron tanto culturas rurales, agrícolas y ganaderas. Entonces, para hacer culturas agrícolas y ganaderas necesitan estar civilizados, porque ya saben criar animales, cuidar animales, trabajar la piel de animales, preparar la carne de esos animales para ellos y para las residencias de los Anunnakis. Como también asentamientos urbanos, las ciudades, ya existían ciudades antes del diluvio. El libro del Génesis nos cuenta que el primer hijo de Adán y Eva, que en los textos sumerios se le llama Adapa y Titi, medio hermano eran los dos, hijos de Enki y con mujeres terrestres, que el primer hijo de Adán y Eva se llamó Caín. ¿Y qué hacía él? Era agricultor, labraba la tierra. ¿Quién le enseñó al terrestre a labrar la tierra? El Anunnaki. Y que su hermano Abel apacentaba el ganado. Y era pastor. Más tarde, tras ser exilado, Caín, después de la tragedia que sucedió contra su hermano, con su hermano Abel, que la Biblia vuelve y nos manipulan, las iglesias y las religiones nos manipulan. Hasta hay gente que cree en el detalle que coloca la Biblia, o que no lo coloca la Biblia, ¿no? Lo inventaron los teólogos de la iglesia, mentirosos, que Caín agarró una quijada de burro y con esa quijada mató a Abel. Y hay hasta pinturas europeas que nos presentan esa estupidez y mucha gente se lo cree. Y se le enseñan a los niños en los catecismos, en las catequesis, o sea, las aulas de religión que dan en las iglesias. Con una quijada de... Así como inventaron el disparate de la manzana, que no existe ninguna fruta mencionada o nombrada en el texto bíblico, que fue una manzana, que fue con una quijada de burro que Caín mató, y que fue por envidia, porque Caín se volvió como envidioso de su hermano Abel, y aparece Abel en la mente de la gente como un buen muchacho, tranquilo, que el Caín violento lo mata. Todos esos disparates tiene la gente en la cabeza, está todo trasnochado, equivocado, manipulado por lo que hacen las iglesias en la cabeza de las personas. Hasta el día de hoy, las benditas religiones manipulando textos para beneficiarse de eso. Caín era agricultor, que le enseñó un Anunnaki, Ninurta, que lo asumió como si fuera un propio hijo de él, lo crió, lo ayudó, lo orientó. Y Abel fue tomado por Marduk, uno de los del clan de Enki, hijo de Enki, que lo asumió y lo guió, fue su tutor desde pequeño, ¿no? Lo educó, le enseñó a criar, pastoreo. ¿Y por qué fue que lo mató? Fue un accidente. Porque había un tiempo de mucha sequía, carencia. Estaba entrando la época de una nueva época de hielo, estaba terminando. Y comenzó un gran cambio climático a nivel mundial, una sequía inmensa. Caín, que era el agricultor, tenía tierras con agua para su cosecha, para sus plantaciones. Y Abel, que vivía en las montañas, en el pastoreo de las ovejas, le metió las ovejas de la, metía a las ovejas de la que arrasaran los pastos donde estaban plantados los frutos de Caín y arrasaran con la fuente de agua. Y Caín le llamaba la atención y Abel volvía otra vez. Le metía a los animales y le comían todas las plantaciones a Caín. Le secaban las fuentes de agua. Y se molestó.
Y juntos una vez los dos discutieron. Y Abel se ufanaba, no pedía disculpas, no, se ufanaba de lo que él hacía. Entonces, lógico, provocó una reacción. La violencia de él provocó una reacción violenta en Caín. Y comenzaron a pelear y Caín lo golpeó con una piedra en la cabeza y aquel se desmayó y se desangró. No había medicina, no sabía medicina para curarlo. En el golpe se desmayó y se desangró. Y pobre Caín no sabía qué hacer porque no habían visto un muerto. Y se quedó días ahí al lado del cadáver llorando porque Abel no se levantaba. Y allá fueron Titi y Adapa, que son en la Biblia Adán y Eva, y encontraron a los dos allá en el campo, a Caín llorando al lado del cadáver, porque Titi o Eva tuvo un presentimiento de que algo había pasado con su hijo. Y no es nada extraño, no es que fuera divino, es lo mismo que pasa al día de hoy, señores. Usted puede vivir a miles de kilómetros de su casa y tiene un accidente. Y en su casa, a miles de kilómetros, su madre siente algo en el corazón. Algo pasó con mi hijo. ¿Qué pasó, señora? No sé, pero algo pasó. Algo me dice que mi hijo pasó algo con mi hijo. Es lo mismo y es verdad. Tuvo un accidente el hijo. Ella lo presintió, lo sintió en su cuerpo. No es que ella era divina, no, que lo presintió. Hay un lazo afectivo muy fuerte, muy profundo entre madre e hijo. Es lo mismo que hizo Titi o Eva. Sintió que algo pasó con Abel. Le llamó a su esposo, Adapa, y fueron a ver y le encontraron. Había sucedido algo realmente trágico. Primera vez entre los terrestres. Por lo menos que se mencione. Y entonces fíjense, hasta una estatua de Adapa había ahí en el imperio asirio, mandada a erigir por el rey Azaradón. Todo es historia, señor, esto no es mitología. Y Asurbanipal afirmaba haber aprendido el secreto de la escritura de las tablillas de antes del diluvio, tal como Adapa las había conocido. El secreto, las sabía leer, interpretar las tablillas anteriores al diluvio, hechas de arcilla y enterradas por miles hasta el día de hoy, se siguen encontrando. Es el material hecho para durar por miles de años. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo es que los Anunnaki eran tan inteligentes y guardaron todas esas cosas en tablillas de arcilla? Es el material que más dura. Solo se destruye por algún accidente, como por ejemplo el diluvio que arrasó todo, que ni los mismos Anunnaki pudieron evitar. Enterraron muchas, dicen los textos antiguos, ¿no? Antes de que llegara el diluvio enterraron miles de tablillas, ellos mismos las cuidaron, porque es el material que dura por miles de años. Las fuentes sumerias sostienen que existieron tanto culturas rurales, agrícolas y ganaderas como asentamientos urbanos antes de que el diluvio barriera la tierra. El libro del Génesis nos cuenta que el primer hijo de Adán y Eva, Caín, labraba la tierra, agricultor, y que su hermano Abel apacentaba el ganado. Más tarde, tras ser exiliado, Caín, después del hecho trágico con su hermano Abel, lejos de la presencia del Señor, dice, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué significa eso? Que lo llevaron a un lugar muy lejos. Hay gente que cree que era un lugar donde Dios no lo veía. Qué cosa tan ingenua. No es así. Es un lugar lejos de donde estaba quién. ¿Quién era el Señor? La Biblia manipula y dice que era el tal Yahvé, que es falso. Le expulsaron del Edén, donde estaban los terrestres que fueron llevados, recuérdense.
que fueron llevados por el mismo Enlil ya a trabajar para él y para los otros Anunnaki. Lejos de la presencia de él, lo expulsaron de esa región. Eso es lo que significa. Lejos de la presencia del Señor. Por haber matado a Abel, su hermano. Se establecieron los asentamientos urbanos, las ciudades del hombre, diferente a las ciudades de los Anunnaki, donde ellos vivían, reinaban, solo vivían Anunnakis. Después él le dieron otra oportunidad al ser terrestre, les enseñaron la arquitectura para construir ciudades. Caín fue uno de los que aprendió por parte de Ninurta, su tutor, a levantar ciudades. O sea, para levantar una ciudad se necesita aprender ¿qué? Cierto grado de tecnología, de conocimientos arquitectónicos, urbanos, de metalurgia, de trabajar la piedra, de manejar ciertos instrumentos, o sea, una capacidad enorme para construir ciudades. Ciudades de terrestres donde ellos mismos se gobernaban. Ya no gobernaba ahí un Anunnaki. Eran dos tipos de ciudades distintas. Uno eran ciudades de los Anunnaki y otro eran ciudades de terrestres, donde ellos vivían su vida sin esclavitud, gobernados por uno de ellos, de los terrestres, llamado rey. A eso se refiere, ciudades terrestres, ciudades del hombre. Las ciudades del hombre. Lejos de la presencia del Señor fue expulsado Caín. En el país de Nut, al este del Edén. Caín tuvo al este del Edén. Usted sale del Edén y hace la vuelta. No tenía un mapa aquí circular para mostrarles el mapa mundi. Por la línea del Pacífico hacia América, al este del Edén, porque si va al oeste tiene que pasar, más lejos tiene que pasar toda África, el océano Atlántico hasta llegar a América. Ellos hacían la ruta por el lado contrario, hacia el este del Edén, o sea, hacia el Pacífico, a llegar a América. Ruta que miles de años después la hicieron los fenicios. Y está comprobado. Al este del Edén, en el país de Nut, es América. Aquí los indígenas de América no pasaron por el istmo como inventaron esos expertos europeos. Esos son descendientes de los chinos que pasaron por allá, por el istmo de Alaska, pegados ahí casi con Rusia, y pasaron por ahí cuando eso estaba congelado, pasaron por encima y se fueron extendiendo hacia el sur hasta llegar hasta la Patagonia Argentina. Pura mentira europea. Caín llegó aquí traído por Ninurta en una nave con su medio hermana que se casó, hasta nombre tiene esa media hermana, y aquí sus descendientes se expandieron en América. Pero antes de traer a Caín, un hijo de Enki le manipuló la genética. Ya no le nacían barbas. Los indígenas de América no son barbudos, son lampiños. Es el origen de los indígenas en América. No es que vinieron de Asia, no. No pasaron por ningún estrecho de allá encima. Es raza nativa de acá, traída por ellos, desde allá de Mesopotamia. El país de Nut, al este del Edén. Caín tuvo un hijo al que llamó Enoc, con H, terminado en Sec, Enoc, y construyó una ciudad a la que puso su nombre. Caín sabía construir ciudades y sus descendientes, porque Ninurta les enseñó a construir ciudades a los hombres para que hicieran las ciudades de los hombres, como ya se mencionó en el libro.
No eran los Anunnaki que iban a trabajar, eran los hombres construyendo sus ciudades con la tecnología, el conocimiento y la sabiduría que le dieron los Anunnaki. Entonces fundó esa ciudad en ese nuevo territorio donde fue, país de Nut, y tuvo un hijo, un primogénito, al que le llamó Enoc, que significa fundación. Le puse el nombre a la ciudad, le puse el nombre de su primer hijo a la ciudad, Fundación, Enoc. ¿Y a ustedes no les parece extraño que esa ciudad que los españoles y los incas y los aztecas encontraron ya en México construida, inmensa y deshabitada, Tenochtitlán, y vivieron en esa ciudad ya con esas enormes pirámides que dejó con la boca abierta los llamados avanzados, los civilizados europeos, que no, eso no existía en Europa? Ciudades de ese tipo, Tenochtitlán, con unas torres gemelas inmensas, pirámides, pura piedra. No existía eso en Europa. Quedaron con la boca abierta. ¿Qué es esto? Más avanzado que ellos. Tenochtitlán, ahí está, Enoc. La ciudad de Enoc, Tenochtitlán, fundada por Caín, fundación, decía el nombre Enoc, significaba. El Antiguo Testamento, que no tiene un interés especial en el linaje de Caín, ven, el texto bíblico no se interesa por el linaje de Caín. Entonces es una historia muy resumida y muy parcializada por una parte de la humanidad. En la Biblia no existe América y existe África a grandes rasgos cuando habla de Egipto. Asia casi no se menciona. O sea, porque los que agarran esos textos allá en Mesopotamia se concentran en una descendencia, en una rama de la humanidad y dejan la otra fuera. ¿Cómo es posible que usted sea inteligente y agarre la Biblia diciendo que habla no habla de la humanidad, habla de una parte que los escritores esos seleccionaron, que tenía que ver con ellos? La parte de la descendencia de Caín la dejaron fuera. Por eso es que los europeos y muchos que lo siguen por acá piensan que aquí era el nuevo mundo. Y si aquí esto no tiene nada de antiguo. Antiguo eran ellos allá y los sumerios y esa gente allá. Pero esos sumerios, eso era mitología, ¿no? Eso era mitología, leyenda, eso no. Ve el desprecio de la antropología europea. Entonces fundó esa ciudad y le puso su nombre. El Antiguo Testamento, que no tiene un interés especial en el linaje de Caín, salta rápidamente a la cuarta generación después de ese primer hijo de Caín llamado Enoc, cuando nace Lamec, dice el texto bíblico, dejando ya a la descendencia de Caín. Y Lamec tomó 2 esposas. El nombre de una era Adá y el nombre de la otra Silá. Ven ese pedacito aquí para que vean la hipocresía de la religión, señores. Cada vez que los sacerdotes, hasta el día de hoy sucede eso, y los pastores igual de esas iglesias que son puro negocio, se creen que son representantes de Dios, se lo creen ellos. Cada vez que van a un lugar de cualquiera de nuestros países, lugares de interior, a meter el bendito cristianismo, ¿qué es lo que hacen? Comienza con la violencia, a colonizar. O sea, colonizar significa violentar la cultura del otro. Comienzan a colonizar, no. El hombre allá tiene 2 esposas, 3 mujeres. No, usted no puede seguir así porque usted está fuera de la gracia de Dios. Que usted es un desgraciado. Y le dicen que Dios no quiere eso, que eso es pecado. Usted tiene que quedarse con una y mandar las otras 2 y los hijos de las otras 2. Ellos no se hacen responsables de eso. Ellos nomás te dicen que tiene que mandarlo para que tú estés en la gloria de Dios, en la gracia de Dios, no sea un desgraciado.
Nunca se pregunta por qué que este señor tiene 2 esposas, 3 esposas, y las 2 viven en la misma casa, y le ayudan en la agricultura al hombre, y los hijos de ambas se juntan y trabajan en la agricultura familiar, las tierras, porque no hay dinero para pagarle a trabajadores. Pero ahí está la familia de las 2 o de las 3 trabajando en la tierra y se sostienen todos. Y no se sienten pecadores ni desgraciados. Llegan estos locos y le meten eso en la cabeza, ¿no? Ahora son desgraciados y pecadores. Y entonces dice que creen en esa palabra. Si le enseñan a la gente, miren, aquí está la Biblia. Esto es palabra de Dios. Lo que está escrito aquí es palabra de Dios. Y no le leen el libro completo, los textos completos, los manipulan. Y aquí está, mire, en la Biblia. Y Lamec tomó 2 esposas. Y ellos dicen que eso es ser desgraciado. Que Dios no quiere eso, que tiene que ser una. Así sí lo casamos en la iglesia. Y si no se casa en la iglesia, usted no merece tal cosa. Es un impío, es un desgraciado, está fuera de la gracia. Y la gente se espanta y se asusta. Ay, Dios mío. Yo quiero bautizarme, yo no quiero estar fuera de la gracia de Dios, me voy a ir para el infierno, las brujas se van a comer a mis niños, tengo que bautizarlos. Porque el padre aquí, el pastor allá, y me dicen, y eso es palabra de Dios, ¿y quién va a ir en contra de la palabra de Dios? Pura mentira, que le han mentido en la cabeza al tipo. Con violencia, la colonización de las conciencias, esa desgracia que ha provocado y siguen provocando las religiones, las culturas, que no se adaptan a lo que ellos son, esos europeos blancos. Hay en un país que yo conozco en América Latina, que en los tiempos de la colonia, cuando estaba en auge esa colonización de esos cristianos europeos, en el Caribe, muchos conventos de monjas no aceptaban negras, mujeres negras no las aceptaban, y negros menos, que eran casi todos esclavos. No aceptaban negras, y una de las razones que daban esas monjas en los conventos era porque las negras movían demasiado la cintura cuando caminaban y decían que provocaban el pecado en la cabeza de los hombres. Por eso no las aceptaban. Pero falta lo mejor, escuchen. Ellas tenían muchas negras de esas al servicio de ellas en los conventos, cocinándoles, lavándoles. Y cuando España dejó de enviar el dinero que le enviaba mensualmente o anualmente, llamado el situado, que llegaba en un barco desde México, desde Perú, que tenía mucho oro, para sostener a esas colonias en el Caribe. ¿Qué hacían esas monjas? Mandaban a todas esas negras prostituirse a las calles. Y con el dinero de esas negras ellas se mantenían. ¿Ven la hipocresía? Y eso es historia. Eso no es mitología. No es leyenda. Esas santas con ropa extraña y las caras tapadas como hoy, que andan por ahí rezando y matándose y rezando y vírgenes y santas porque soy virgen. Entonces es pura hipocresía, señores. Hay que abrir los ojos y leer para uno avanzar y superar esas estupideces que nos han metido en la cabeza. Es pura hipocresía, señores. Violencia colonizadora, hasta ese punto llegan. Entonces ya en la Biblia, en el texto ya se habla de lo que hoy te dicen que eso es pecado. Y después dicen, no, que la Biblia es palabra de Dios. Pues entonces, ¿por qué Lamec tenía 2 esposas? Y usted me dice a mí que debo tener solo una. Está en la Biblia, usted me dice que es palabra de Dios. El tipo se contradice. Usted me dice que él dice que yo tengo una sola esposa. Pero usted dice que esto es palabra de él. Y aquí yo veo que él permitía tener 2 esposas y casarse con su media hermana. Con su hermana, y no era pecado. Explíqueme. ¿Qué va a explicar ese burro si él no sabe? A él le enseñaron a manipular y sigue repitiendo como un mono lo que le enseñaron en los seminarios y en los cursos de teología que le dan a esos pastores. Y Lamec tomó 2 esposas. El nombre de una era Adá y el nombre de la otra Silá.
Y Adá dio a luz a Yabal. Él fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado, los pastores. Y el nombre de su hermano era Yubal. Él fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. ¿Ven? Hasta el origen de los músicos. La música se le enseñan los Anunnaki a los terrestres. Enki le enseñó música a Adapa, todo lo que es ciencia le enseñó. El sabio de Eridú, sabía de todo ese hombre. Música, poesía, todo. ¿Ve? Padre de los que tocan la cítara y la flauta, los músicos. Y Silá también dio a luz a Tubal Caín, forjador de oro, cobre y hierro. Sabían la metalurgia. Se las enseñó Ninurta y otros Anunnaki a ellos, a esos terrestres. No solamente construir ciudades con piedras enormes, con una tecnología que no se podría hacer hoy. Trabajar la metalurgia, trabajar los metales que los españoles y portugueses que llegaron aquí no sabían hacer eso. Aprendieron eso con los indígenas aquí en América, a fundir grandes cantidades de metales. No sabían hacer eso. Fundir grandes cantidades de metales. Eso lo enseñaron los indígenas. Los indígenas en América hasta le enseñaron a comer mejor a los españoles y a los portugueses. Y a otros de ellos, europeos. Esa gente salían en sus barcos y lo que más llevaban para comer eran galletas hechas de harina de centeno con vino, que a las 3 semanas o 4 de navegar ya estaban podridas y el vino agrio como vinagre. Y así se las comían y se lo bebían. Y panes que hacían también de esa misma harina. Era eso lo que salían, y carne seca que también se les podría a veces. Cuando llegan aquí a América, ¿qué le enseña? ¿Qué aprenden ellos con los indígenas? Que le enseñan a trabajar, que hacer harina de yuca o mandioca, como se dice en algunos lugares. A deshidratar esos alimentos, que ellos no sabían hacer eso, deshidratar. Existe lo que se llama el casabe. En algunos lugares del Caribe, el casabe hecho de yuca rallada, pero deshidratada, que puede durar años en un saco, esa harina de yuca o mandioca. Y usted coge un poco y la prepara en una plato de metal caliente, una piedra caliente, y eso se hace como una torta seca, que puede durar años. Y los indígenas salían con esa harina a guerrear por meses y meses. Cuando los europeos que llegaron acá, portugueses y españoles, ven eso y dicen, no, pero esta es nuestra salvación. Ya dejaron de navegar comiendo galletas podridas. Los indígenas le enseñaron a fermentar las frutas y a hacer vino y bebidas de esos que no se echaban a perder tan rápido. Y eso nadie lo dice, ¿no? Ellos lo ocultan. Si usted estudia en España, en Portugal y en esos países, no le van a decir esa información. No, eso eran salvajes, no sabían nada, ni leer, ni escribir, ni nada. Pura mentira. Le da vergüenza que los de aquí, que ellos llamaban salvajes, le enseñaran a ellos cosas básicas para su propia sobrevivencia. Era difícil vos encontrar un indígena con los dientes podridos como los europeos, que venían aquí a civilizarnos. Todavía hay esqueletos de indígenas que se encuentran en muchos lugares, con los dientes intactos, sin una caries. Lo que nunca tenían los europeos, españoles, portugueses y otros, todo lleno de podridos, los dientes podridos. Gente que se baña poco hasta el día de hoy. La higiene horrible.
Los indígenas le dan aula de higiene. Se bañan todos los días al río. Por eso se le pudren los dientes. El escorbuto, que le hincha las encías a esos marineros, le hinchaba las encías a esos marineros y los dientes podridos, eso lo mataban en los barcos a esa gente. Hasta el día de hoy, pregunta a un europeo, ¿cuánto tiempo tiene que no te bañas? 3 meses, 4 meses. Hombres y mujeres son así, odian la higiene. Por eso la tercera parte de la población de Europa se fue con la peste negra, por la falta de higiene. Ahí se reprodujeron los piojos en ratas y... ¿Por qué en ratas? Había gatos, que es el predador natural de la rata. ¿Qué pasó? Porque la iglesia decía que el gato era un animal satánico y la gente los mataba donde los veía. Por eso las ratas se reprodujeron. Ustedes ven la culpa de la iglesia en esa desaparición de la tercera parte de la población europea por causa de la peste negra. La estupidez de la iglesia, la burrada de la iglesia, diciéndole a la gente que un animal, el gato, era un demonio y había que eliminarlo. Y entonces eliminaron el que eliminaba a las ratas. Ahí se propagó la peste a través de las ratas. Y encima que no se bañaban. Eso lo ocultan. Eso no lo dan en los libros de Europa, ningún europeo le dan eso. Cuando ellos vienen acá y uno les cuenta eso, se quedan con la boca abierta. ¿Y dónde te aprendió todas esas cosas? ¿Cómo lo sabe? Y eso es lo que ellos deberían saber. Pero crecen engañados, la historia es mentira. Es como los japoneses de estas generaciones, después de la Segunda Guerra Mundial, crecen con la historia falsa que le dictan los mismos profesores japoneses. No le dicen que Estados Unidos fue que los masacró con 2 bombas atómicas. Lo que le meten en la cabeza a esos nuevos japoneses, ¿saben qué? Que Estados Unidos es el benefactor de Japón porque los civilizó y toda la tecnología, el desarrollo de Japón se lo debe a Estados Unidos y le ocultan lo de la matanza de las bombas atómicas. Ya, la hipocresía de esa mentalidad. Entonces dice aquí que el texto del Génesis, Tubal Caín, forjador de oro, cobre y hierro, trabajador de los metales. El pseudoepígrafo llamado Libro de los Jubileos, que se cree que se compuso en el siglo II antes de Cristo, se cree, a partir de un material más antiguo, añade que Caín se casó con su propia hermana Awan. Este libro, la Biblia, los que seleccionaron los libros que podían estar en la Biblia, dejaron un montón de libros afuera por capricho de ellos, no porque los libros fueran falsos, incluso libros más antiguos que los que ellos aceptaron en la Biblia. El canon bíblico, o sea, esos jefes se reunieron y dijeron, estos libros van y estos no van. Entonces hoy usted lee lo que ellos le dio la gana que uno encontrara en la Biblia y dejaron un montón fuera. A veces no le convenía lo que decían esos libros, a lo que ellos iban a predicarle a la gente. En el libro de los jubileos, que los judíos lo aceptan, los católicos no, ni los otros llamados cristianos tampoco, lo han dejado fuera, que se cree que se compuso en el siglo II antes de Cristo, a partir de un material mucho más antiguo, añade que Caín se casó con su propia hermana Awan. Esto no lo dice el texto de la Biblia. Awan se casó con su propia hermana. Era la costumbre casarse con su hermano, su media hermana. Se le enseñaron los Anunnaki y no había condena para eso, era normal. El libro de los jubileos dice, Caín se casó con su propia hermana Awan y que ella dio a luz a Enoc a finales del 4º jubileo.
tuvieron su hijo, ¿no? Y lo que se dijo en el texto antes, ¿no? Fue llevado lejos de la presencia del Señor a otro continente, América, se le modificó la genética, la marca que Dios le da a Caín. Ahí está hablando de la modificación genética en el texto bíblico del Génesis. Dios le puso una marca a Caín. No fue una manchita o una cruz en la frente, no. Es una manipulación genética. Porque si hubiese sido algo así superficial en la piel, con el tiempo de los miles de años que pasan, desaparece de una generación a otra. Es algo genético. No le salen barba más. Los indígenas de América. Y la gente tiene la idea de que Caín es símbolo de lo negativo, lo malo, y que Abel es de lo bueno, por la ignorancia que le ha metido la religión en la cabeza, ¿no? Que mató a su hermano. Y por eso Dios lo maldijo. Lo expulsa del lugar. Entonces, como Dios maldijo a Caín, todo lo que viene de Caín está maldito, ¿no? Es la mentalidad de la religión, manipulando la moral, ¿no? Dice que Caín se casó con su propia hermana Awan. Hasta el nombre de la esposa de Caín se menciona. Y que ella dio a luz a Enoc a finales del 4º jubileo. Escribe el texto, el libro de los jubileos. Y en el primer año de la primera semana del 5º jubileo se construyeron casas en la tierra, ciudades. Y Caín construyó una ciudad y le puso por nombre Fundación, el texto que ya leímos, por el nombre de su hijo, Enoc, Fundación. Y Seicharia Sitchin hace la pregunta, ¿de dónde viene esta información adicional? En el libro de los jubileos de los textos sumerios, antiguas tablillas. ¿De dónde viene esta información adicional? De que de que Caín se casó con su media hermana Awan, con su hermana Awan, y tuvieron ese primer hijo, y se fundó esa ciudad, y Caín le puso el nombre de su primer hijo. Y en otros textos, que ahora no está aquí, leímos en el libro perdido de Enki, se dice, un texto antiquísimo, que de la misma manera que Caín mató a su hermano, de la misma manera murió. Una piedra construyendo la ciudad, una enorme piedra le cayó encima y lo mató. ¿De dónde viene esta información adicional? Se pregunta Seicharia Sitchin. Durante mucho tiempo se creyó que esta parte del Génesis se sustentaba sola, sin corroboración ni paralelo con los textos mesopotámicos, como lo son el relato del Génesis, Adán y Eva, y otros ahí, la Torre de Babel. Como que no había corroboración en esos textos, en las tablillas, para este texto, de que habla de que la hermana de Caín se llamaba Awan y que se casaron, tuvieron hijos. Durante mucho tiempo se creyó que esta parte del Génesis se sustentaba sola, sin corroboración ni paralelo con los textos mesopotámicos. Pero hemos descubierto que no es así, dice Seicharia Sitchin, pero no es así. Vamos a hacer la parada por aquí, señores, para que no se haga muy larga esta lectura. Gracias a todas y a todas las que nos ven. Esperamos que estas explicaciones, en un lenguaje lo más popular que se pueda, les ayude a seguir avanzando en sus conocimientos. Y yo soy Jorge Quevedo. Gracias a todos y a todas los que nos ven en este canal.